hola. Tranquilo, que dicen que después tu tono es diferente al mío. Bueno, está bien, digamos, o sea... A ver si... Pero está bien, digamos, ok, ahora no hay problema. A ver, digamos, nuevo horario. Y seguimos aquí, Saldívar. Exacto, O sea... Somos como las cucarachas, no nos extinguimos. Sí, es verdad. Mire, hoy tenemos un programa muy interesante. A ver. Primero vamos a hacer una editorial sobre lo que fue el discurso de Alberto Fernández. Qué depresión. Que desde mi punto de vista, en lo económico ha sido desastroso. Y en lo político también. Ah, ok, bueno, o sea... Desde mi punto de vista. Exacto, bueno, eso va a ser la primera parte del programa. Uh-huh. En la segunda parte del programa vamos a tener un invitado de super lujo, o sea, el mejor de los nuestros. Va a estar al teléfono el más grande liberal de la historia argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Si podemos hacer la conexión. Sí, bueno, vamos a intentarlo. Casi, digamos, la gente que se asusta por el teléfono. Acevedo empieza a sufrir el teléfono. A sufrir. Ahí está. Y después vamos a hacerle la entrevista a Anabel, que no pudimos hacerlo el otro día, para que nos cuente el trabajo que hizo sobre adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires. O sea, con lo cual vamos a tener un programa cargadito, por decirlo de alguna manera. Si usted me permite, yo arranco con las aberraciones que dijo el presidente Alberto Fernández en temas de economía. O sea, yo digamos, el análisis lo estaría centrando sobre 4 aspectos. Uh-huh. Uno es la apuesta al viejo modelo. Es decir, yo creo que en el fondo, lo que hace la corporación política es rendirle culto todo el tiempo a Hayek y su libro La fatal arrogancia. Uh-huh. Porque es un modelo que Argentina viene aplicando desde hace por lo menos 90 años con un interregno de 10 años que fueron la convertibilidad. Uh-huh. Y que siempre fracasó, y la idea es que el otro fracasó porque era malo. Era el otro, pero a mí me va a salir bien. Yo lo voy a hacer bien. Sí. Y fíjate que eso está claro, ¿no? Porque, vos tuviste el kirchnerismo aplicando, este tipo de políticas, o sea, y una vez que se agotó la recuperación cíclica, uh-huh. La inflación se desbordó y la economía, dejó de crecer. Y el gobierno de Macri cayó en esa misma trampa, en el sentido de decir, no, el problema es que los K eran chorros y como nosotros somos honestos, claro. Y además como somos más lindos, hablamos inglés y nos vestimos mejor. El principio de el mejor equipo en los últimos 50 años, claro. Era eso. Exacto. Este equipo lo va a sacar, o sea, no las ideas, exacto. Estas personas. Y ahora volvemos a lo mismo, es decir, en realidad ahora lo que dicen, eso era el neoliberalismo, lo cual parece que, no sé, te duele la muela, que es culpa del liberalismo. Salió el otro día una persona en C5N diciendo que la culpa del coronavirus era del neoliberalismo. Pasan, de a castaño oscuro, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces la primera reflexión es sobre el fracaso, sobre usar un modelo que ha fracasado sistemáticamente, porque una de las cosas que sostenía, Hayek, es que el problema es la idea, no las personas. Si encima tengo personas deplorables, a ver, o puesto en términos de Jesús Huerta de Soto, dice, sí. Usted el socialismo lo puede aplicar Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, no sé, quien quiera, lo bueno que sea, y va a salir mal. Claro, pero el problema es que... Porque el problema es la idea. Es la idea. Claro. Sea que, por más que tengas gente encantadora, amorosa y buenísima y decentísima, con una mala idea tampoco funciona. Exacto, imagínense si son chorros. Esa va a ser la primera línea de crítica. Sí. Después, los errores en materia de inflación. ¿Sí? En términos de diagnóstico y en términos de remedio. Uh-huh. Después, la definición de la deuda, nunca más el endeudamiento. Uh-huh. Cosa que yo firmaría, sí. Al menos en el plano general. Después en el particular lo discutimos, porque estos boludos siempre quieren hacerlo, hijo de puta, lo quieren hacer siempre con más impuestos. Y el tercer tema que quiero discutir es el tema de la fuga.
O sea, esos serían los 4 ejes temáticos donde golpearía más fuerte sobre el discurso de Alberto Fernández, que me parece un pésimo discurso. En lo económico. En las otras áreas no puedo opinar porque no es lo mío. A ver, lo que tiene que ver el viejo modelo. ¿Qué es el viejo modelo? El viejo modelo no es más ni menos que un modelo, digamos, fascista. ¿Sí? Donde se intenta controlar toda la economía y reprimir cualquier esbozo de respuesta por parte de los individuos que quieren vivir en libertad. Entonces, digamos, la herramienta emblemática para ellos en eso, ¿qué es? Es lo que se llama el control de capitales. Y que tiene que ver con esto de creer que la inflación es un problema vinculado a los costos y que entonces si se controla el tipo de cambio no hay inflación. Tendría que ser una idea de eso. De hecho, el otro día en el CICIP Alberto Fernández dijo eso. Escúchame, tengo las tarifas congeladas, tengo el tipo de cambio fijo y sin embargo tengo inflación. O sea, eso no puede ser. Eso lo vamos a explicar en la parte que discutimos la inflación, que es un error. Entonces, ¿qué contiene el modelo? Tiene control de capitales. Ya dio su fruto en términos de haber generado 17 tipos de cambio, con lo cual la coordinación dentro de la economía es un infierno. Sí, obviamente control de precios, que esto es muy interesante, esto lo señalaba Milton Friedman, donde hablaba de los controles de precio, y una de las cosas que decía, que los controles de precio implican un avance sobre las libertades individuales, y además decía, lo que es socialmente óptimo es evadirlo los controles. Con lo cual, cuando vos evadís el control, eso lleva a los políticos a hacer uso de poderes extralegales. O sea, con lo cual empieza a derivar en una escalada de violencia. Les propongo a nuestros oyentes que vean el video de Perón cuando habla de la leña, de andar con el alambre, para acogotar empresarios. Es una cosa muy violenta. Después, todo lo que tiene que ver con los salarios digitado a dedo. Claro. De vuelta, como si además el problema de los salarios fuera que los salarios impactan en la inflación. O sea, otro error conceptual. ¿Sí? Y después, tenemos problemas de falta de dólares y tenemos retenciones. O sea, y todo un control. ¿Para qué? Para que la gente no se los gaste en turismo. De ahí el dólar solidario. Toda esta economía represiva sumado a una política monetaria y fiscal expansiva. Es decir, una política que hace déficit fiscal y que como no tiene financiamiento genuino, lo financia con emisión monetaria. Una bomba. Claro, esto nosotros ya lo probamos. Claro. Andan un conjunto de pelotudos haciendo notas funcionales al boludo de Guzmán, donde dicen que no, eso del el déficit fiscal es bueno y que en realidad bajarlo está mal. No un canto, entonces, a mí, la verdad, habría que revisar el paper, yo no lo leí todavía, lo voy a hacer, yo ya me veo por dónde viene el error que conduce al error empírico, porque ¿qué pasa? Si yo te bajo los impuestos hoy la recaudación te cae. Sí, hoy. Es decir, la curva de Laffer no se verifica en el mismo momento, pedazos de pelotudo. Claro. O sea, se verifica intertemporalmente, en el sentido de que yo te bajo los impuestos hoy, hay algo que se llama time to will, manga de estúpidos, ¿sí? Que dice que demanda tiempo, poner el capital, ¿no? Y poner en funcionamiento la economía. Entonces, claro, en el primer momento cae la recaudación. Sí, bueno, pero ahora también cae. Y el déficit fiscal también aumenta. Y después, cuando la economía empieza a crecer, los números fiscales se empiezan a recomponer. Le cuento esto porque, el pelotudo de Krugman en ese libro Contra los zombies, ¿sabe quiénes son los zombies para Krugman? Los que pedimos la baja de impuestos. Ay, bueno. Krugman, te podés ir a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta. Una. Pero, Basta. y no, bueno, pero... Amerita.
pero amerita. Digo, le puedo asegurar que la mierda que es ese libro es... Pero acá, digamos, ese tipo de porquerías acá les encanta. Entonces, digo, a ver, pero después lo miro en Argentina, esa política, en los últimos 119 años, la aplicamos durante 109, Saldívar. Y de ser el país más rico del mundo somos 70 y en caída. Sí. Con lo cual, digo, ¿qué querés inventar, Guzmán? Primer crítica. Segunda crítica, el tema de la inflación. O sea, fíjense que hacen continuamente que, por ejemplo, la declaración de Alberto Fernández en el CICIP. Tengo el dólar fijo, tengo las tarifas fijas, no hay motivo para que los precios suban. No estás entendiendo cómo es el fenómeno inflacionario, Alberto. Discúlpame que te lo diga así. O sea, esto tiene que ver con el principio de imputación de Menger. ¿Qué dice el principio de imputación de Menger? Que son los precios lo que me permite pagar los costos. Es decir, yo a la luz de los ingresos que voy a tener, es lo que puedo pagar por los distintos insumos. Ellos creen que es al revés. Claro, ellos creen que a partir de los costos se determinan los precios. Digo, que es una idea, digamos, o sea, a ver, los marxistas piensan igual, por decirlo de alguna manera. Sí. Digamos, ¿por qué? Bueno, porque los marxistas nada más que usan el trabajo, pero si vos tenés más insumos, podés sumar más costos. ¿Cuál es el punto? El punto es más, hasta podés sumar el costo del capital. Es decir, además pagarle a los que tienen, digamos, sus empresas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo pudiera determinar los precios a partir de los costos, no habría quiebras. Claro. O sea, son tan idiotas que dicen que el gobierno anterior mandó a la quiebra a las empresas. No se dan cuenta que si los costos son los que determinan los precios, no hay quiebra, porque pongo el precio que se me da la gana. A ver, si entienden que los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. Y de ahí es cómo se pagan todos los costos. Ahora, entonces, si Alberto cree, digamos, esto, está en un problema. Porque en realidad no es que... Entonces, claro, si creen que los precios vienen determinados por el tipo de cambio y por las tarifas, claro, si no las muevo no tiene por qué haber suba de precios. Pero el error está ahí, que en realidad la inflación tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, si yo emito dinero más allá de la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar, como es un activo financiero, sube primero, después sube el precio de los alimentos y de los transables, después suben los mayoristas, después suben los minoristas y a la cola vienen los salarios. Por eso cuando hay una devaluación siempre aumentan los pobres, los indigentes y unos quilombos de novela. Pero no es que... Y si lo quieren pensar en términos de convertibilidad, en la convertibilidad, ¿por qué no había inflación? Porque uno emitía dinero contra demanda de dinero. Es decir, que la gente, digamos, cuando el Banco Central compraba dinero, ¿por qué? Porque la gente demandaba pesos. Entonces, ¿qué hacía? Le daba los dólares para tener los pesos. Claro. Por eso, digamos, no había inflación, porque estaba mapeada la oferta con la demanda o sea, la oferta de dinero se ajustaba siempre a la demanda de dinero, que se materializaba vía el mercado cambiario. Entonces la gente cuando quería más pesos no le quedaba otra que entregar dólares. Claro. Por eso no había inflación, no porque fijaron el tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacen? Fijan el tipo de cambio y emiten dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen control de capitales para no perder reservas y para que no suba el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué pasa? Se crea un mercado paralelo y entonces digo, ¿dónde está el termometrista? En el tipo de cambio paralelo, el cual viene subiendo sistemáticamente, ya está en el orden de los 84 mangos, el dólar turista. Entonces, eso, por lo tanto, es no reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Qué es lo interesante acá? Que Alberto Fernández, cuando estaba fuera del gobierno y cuando el gobierno trata de avanzar con los precios cuidados, con los controles de precios, y que iban a mandar gente de la cámpora a revisar los supermercados, él le dijo, si quería controlar algo, que la controlara Marcó del Pont, que emitía desde el Banco Central, y que en realidad la cámpora fuera a controlar lo que hacía el Banco Central. O sea, que Alberto Fernández entiende de qué se trata esto. Entonces, yo acá le estoy dejando un pie a usted. Me parece que el señor sabe, digo, en dónde está metido, sabe lo que pasa claramente, pero es lo que yo le dije, está condicionado políticamente. O sea, ¿cuál es mi argumento? Supongamos, digo, que además
fue hace poco el aniversario del nacimiento de Rothbard. Alberto Fernández, que fue alumno de... discúlpame. Alberto Venegas Lynch, que fue alumno de Rothbard, nos puede contar una anécdota. Sé que tiene preparado una anécdota. Y alguien nos escribió por Twitter recordando el aniversario y diciendo que lo mencionáramos. Claro, exacto. Mira cómo nos siguen también. Claro, entonces, ¿qué es lo interesante? Supongamos que no es Alberto Fernández, es Rothbard. Pero está disfrazado de Alberto Fernández. La pregunta es, ¿qué chances tiene Rothbard de aplicar su programa económico en este contexto? Nada. Llega a aplicar, no sé, cualquier medida de las que nosotros soñamos y duran menos que un pedo en una canasta. Eso es lo que yo, desde mi punto de vista y con mi poca percepción de la política, creo que está pasando. Pero esa es mi opinión. El otro tema es el tema de la deuda. O sea, a mí lo que me molesta es la desconexión, como si la deuda hubiera caído del cielo. No, la deuda es el resultado del déficit fiscal. Entonces, si van a hacer un nunca más de la deuda, compro la idea, claro. Pero no hay que tener más déficit fiscal. Claro. Aparte, los liberales, nosotros odiamos la deuda. Porque en el fondo, nosotros alineados, al menos en mi caso, a la definición que da Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida de los otros, o del prójimo, ¿sí? Ponelo como quieras. Cuando vos tomás deuda, le estás financiando la fiesta a la generación de hoy para cobrarle impuestos a las generaciones futuras, que ni siquiera votaron y hasta algunos casos ni siquiera nacieron. O sea, es una cosa verdaderamente demencial, es profundamente injusta, es inmoral. Exacto, es violenta totalmente. Claro. Una imposición, es autoritaria. Pero claro, aparte digamos, o sea... Nace con una deuda. Claro, pero ni siquiera votó. Exacto. O sea, porque hay algunos boludos que dicen, no, bueno, pero le va a quedar el puente. ¿Y qué sabés si quiere el puente? Mañana se inventa la máquina de volar y el puente me lo meto en el... Claro. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Es así. Bueno, entonces, y a mí lo que me irrita es la desconexión de la deuda y el déficit. Porque al mismo tiempo agarra y Guzmán dice, cuestiona la austeridad fiscal. Pero si la deuda se paga con superávit primario. Además, le digo, no le dan los números. Eso de que a cada 4 años va a tener un superávit primario de un punto del PBI con una tasa del 7% y un crecimiento del 2%, o sea, que eso implica multiplicar por 20. O sea, puedo pagar 20 puntos de deuda en términos de PBI, que es lo que le debemos a los organismos multilaterales. O sea, ¿qué le vamos a pagar al resto? Nada. Nada. Con lo cual, o sea, ¿qué número están dibujando? Bien. O sea, sin superávit primario, no hay nada. Y con esta presión fiscal, el país es inviable. Es decir, es un momento de bajar el gasto. No, el gasto no se toca. Bueno, muchachos, vamos a explotar por los aires. Si tenemos suerte y el culo, digamos, de arreglar ahora, de no garpar un carajo, bueno, lo patearán, digamos, 4 años. Es el mejor escenario que tiene a la vista. O sea, pero ¿y de acá a 4 años dónde está el superávit? Que lo dudo también, ¿eh? No, bueno, pero por eso, y además, o sea, con la caída de la actividad que se está viendo, con la caída en términos reales de la recaudación, el déficit fiscal se va a complicar y van a empezar a emitir, a empezar a emitir más de lo que emiten. Más de lo que están emitiendo. Entonces, yo lo que creo que, digamos, el proceso de la hiper tiene 2 etapas. La primera es que cuando empiecen las corridas, ¿qué va a hacer? Porque hoy ya las LELIC alcanzaron de vuelta la base monetaria. O sea que en un instrumento corto, en muy poco tiempo, nosotros podemos duplicar la cantidad de dinero. Exacto. Con lo cual, la hiper ya está plantada. O sea, la hiper está plantada. ¿Qué van a hacer para evitarlo? Como estos tipos desprecian los derechos de propiedad, ¿qué van a hacer? No las van a pagar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un plan Bonex, el equivalente a un plan Bonex. Entonces, digamos, los bancos van a quedar con esos bonos de mierda. Entonces, cuando la gente le pida la guita... Tomá, te doy el bono, porque me invocaron el plan Bonex. O sea, ya pasó esto, ya lo conocemos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar la hiper en ese momento. ¿Pero qué va a pasar? Va a generar una cuando usted, digamos, ¿cuál es el
el elemento fundamental por el cual, digamos, los bancos centrales, digamos, suelen salvar a los bancos en una corrida. Porque es el mecanismo de coordinación de ahorro e inversión. Entonces, cuando esa descoordinación falla, el nivel de actividad se destruye. No sé si se acuerda, Saldívar, digamos, usted era muy chica, pero en el 2001, cuando vino la corrida, y hubo que poner el corralito, corralona, el Alcatraz y todas esas cosas, porque Cavallo puso el corralito, pero los que vinieron atrás pusieron un corralón, después pusieron el Alcatraz, o sea, era imposible mover un mango. Eso que generó la descoordinación de ahorro e inversión. Entonces, en el segundo trimestre del año 2002, la actividad cayó 16%. En el año cayó 10,7%, pero en el segundo trimestre, o sea, fue un desastre. Eso llevó, digamos, el desempleo a niveles del 25%, la pobreza al 50% y creo que llegó a tocar el 56%. Pero claro, como no emitían, la inflación tocó fue del 41%. El tipo de cambio tocó 3,98 en septiembre y después de ahí empezó a bajar. O sea, eso también se conoce la teoría económica, se llama overshooting. Después el quilombo que tenía Pratt Kay tuvo que salir a empezar a comprar dólares porque había que sostenerlo en 2,80. Entonces, digo, ahí, digo, cuando ese proceso se agote, como la descoordinación macroeconómica que va a pasar es fenomenal y se va a destrozar el nivel de actividad económica, el déficit fiscal va a explotar por las nubes, como no van a bajar el gasto, van a emitir a lo bestia, ahí viene la hiper. O sea, eso es la dinámica que se viene. Y por último está el tema de la fuga. A ver, los kirchneristas, los economistas kirchneristas, a lo largo de estos 4 años se la pasaron diciendo pelotudeces. El tema de la fuga, lo voy a explicar de vuelta. Cuando uno tiene tipo de cambio fijo, entonces si ingresa $1, ¿qué hace? Lo compra el central y varían las reservas internacionales. Y cuando hay fuga, entonces el Banco Central tiene que entregar los dólares y defiende el tipo de cambio. Y cuando no lo defiende, ya está, digamos, salta. Ahora, cuando usted tiene tipo de cambio flexible, y era el caso que tenía Argentina, la variación de reserva es nula. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el gobierno se endeudaba para pagar el déficit fiscal, lo loco es que los kirchneristas dicen que el ajuste era brutal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El macrismo tomaba deuda para financiar el déficit fiscal. Una parte de esos dólares que hacía, los usaba para pagar deuda en dólares. Y la otra parte tenía que pagar cosas en pesos. Los gastos corrientes en pesos, porque Argentina tenía déficit primario de 4,5 puntos del PBI. Entonces, ¿qué hacía? Vendía los dólares al Banco Central. Exacto. Discúlpeme, no al Banco Central. Los vendía en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Al venderlos en el mercado, el sector privado se los llevaba. Claramente eso, digamos, que es formación de activos externos. Estos pelotudos dicen que es fuga. Es un resultado natural de tener tipo de cambio flexible. Entonces, yo lo que le recomiendo al presidente, que a los pelotudos esos que tiene cerca, los mande a estudiar un curso de teoría monetaria de economías abiertas, un curso de economía internacional monetaria 1, para que por lo menos vean cómo se registran las transacciones en la balanza de pago. O sea, eso que ellos llaman fuga era un proceso natural propio del endeudamiento. Claro. Que además ellos se quejan del endeudamiento, pero no hablan del déficit fiscal. O sea, y en realidad criticaban el ajuste de Macri. O sea, es toda una inconsistencia. Absoluta. Entonces, esa fuga tiene que ver con el endeudamiento, sí, pero el endeudamiento tiene que ver con el déficit fiscal. O sea que si yo quiero ir al origen de la fuga, tengo que ir al déficit fiscal en un sistema de tipo de cambio flexible. Te puedo hacer un comentario desde lo político. La mirada de donde ellos, en este tema del dólar, ¿no? A ver, no tienen la conciencia de la propiedad privada. No, si eso yo no, olvídate. Soy dueño de los dólares. Así como me llevo un pantalón en una valija y me eso, voy a Australia, me llevo un dólar, exacto. Me llevo mis dólares. No tienen la conciencia de que la propiedad privada. Tiene noción de la propiedad privada. ¿Entendés? De hecho, el argumento nuestro con Giacomini, con Mariano Fernández, es inmoral. Claro.
Porque si yo me gané mi dinero honestamente, Exacto. ¿por qué, digamos, me vas a decir en qué lo puedo gastar y en qué no? Sí, o si lo puedo sacar del país o no. Exacto. Oye, me hago lo que quiero. Exacto. Es más, mire, le voy a contar otra pelotudez de los economistas kirchneristas. Vio que lo criticaban fuertemente a Sturzenegger porque dejó que los exportadores liquiden afuera. Sí. Bueno, yo le hago una pregunta, porque al mismo tiempo lo criticaban porque se apreciaba el tipo de cambio y estaba cometiendo un industricidio, Sí. ¿no? Con la apreciación cambiaria. Ahora yo le hago una pregunta, Saldívar. Si en lugar de depositar los dólares afuera a los exportadores, además lo hubieran traído a la Argentina, además de los dólares del financiamiento del fisco, era un quilombo. Sí. O sea, la apreciación hubiera sido muchísimo peor. Claro. Entonces digo, estos tipos no entienden nada. Lo único que yo creo que tiene el gobierno actual para atacar sobre el gobierno anterior es, desde el momento en el cual Sturzenegger deja su cargo, ¿sí? Y asumen otras autoridades, donde, según el estatuto del Fondo Monetario Internacional, usted no puede financiar la fuga. Es decir, el fondo le dice, no, yo te doy los dólares para bancar tal cosa, pero no para que vos, ¿Para qué? Financies la fuga. Porque claro, ¿qué es? Cuando usted fijó el tipo de cambio, ahora sí, las pérdidas de reserva es fuga. Entonces, ojo, esto no te lo financia. O sea, el fondo te financia que se te hayan cerrado los mercados y te calza ese financiamiento para que puedas rolear la deuda, para que no defoltees. Porque si no, Argentina no solo hubiera defolteado, sino que además hubiera tenido una hiperinflación. Pero no te podés patinar los dólares del fondo. Claro. Eso es lo que le facturan al... Entonces yo creo que si Alberto Fernández golpea sobre ese último intervalo, donde sí se controlaba el tipo de cambio y no había controles de capitales, porque el fondo dice no venda los dólares. O sea, son partidarios del tipo de cambio flexible, pero no toqué los dólares que te presté para agarpar deuda. Claro. Entonces, me parece que ahí sí hay algo, ¿ok? Con lo cual, digamos, será cuestión de que lo investiguen. Pero el resto no. Claramente. O sea, con lo cual, me parece que el discurso desde lo económico y desde mi visión es espantoso. Es muy malo el discurso, pero tengo la sensación de que está acondicionado. Sí, yo también creo que, estoy seguro que podría ser menos malo, digamos, de lo que es Alberto Fernández, pero no puede, lo cual, la verdad que las intenciones de la gente uno no debería importarle. A mí sí, bueno, Friedman decía que la política económica se juzga por sus resultados y no por sus intenciones. Bueno, por eso la gran batalla que han ganado la izquierda, que la juzgan por sus intenciones, son todas buenas, ¿viste? Entonces, bueno, por eso, digamos, la semana pasada trajimos el libro de Hayek, Democracia, Justicia y Socialismo, donde justamente Hayek decía, no, también hay que ir a discutir la cuestión moral. Claro. O sea, no solo hay que discutir la economía positiva, sino también la normativa. Yo te voy a hacer un solo comentario respecto del tema del discurso. La verdad que no me llamó la atención, era lo previsible. A ver, lo que dijo en la economía también. Claro, la baja calidad institucional, la pobreza de argumentos, la verdad que todo fue casi deprimente. Y un comentario que yo hago generalmente con este tipo de discursos, lo hacía ya en la época de Macri y también me daba el mismo resultado. Las palabras que escuchabas y la escuchaste durante la hora y pico que habló, pobreza, hambre, los más necesitados, las que todo ese discurso que ya lo conocemos. El discurso del pobrismo. El pobrismo y el populismo y todo eso ya sabemos. Ahora, ni una vez la palabra libertad. ¡Jamás! Ni una vez. Pero ojo, mirá que en el discurso de Macri tampoco. O sea, esto habla ya de pero una si sociedad ya dijimos que era socialista, Macri. Una sociedad acostumbrada ya... Era Bernie Sanders versión pelotudo.
Bueno, Bernie tampoco es muy vivito, Pero esto era más pelotudo todavía, por eso lo estoy diciendo. El asunto es que te digo, bueno, la verdad que no me sorprendió nada, lamenté esa intromisión espantosa que tampoco ya uno se va acostumbrando del Poder Ejecutivo hablando de lo que iba a hacer con la justicia, como si no fuese un poder independiente. Y bueno, lamentable en ese sentido. Lamentable también que ahora vayan contra los jueces, que no los defiendo, pero digo, qué tupé el poder legislativo contra los jueces y los diplomáticos, y ellos nada, ¿viste? Esto es increíble. Le tocan el sueldo a los otros, pero ellos se mantienen su privilegio. La mía no se toca. Obvio. Bueno, eso, y para terminar... Yo tengo una frase sobre eso, digo. Usted te gusta. La única vaca sagrada es el culo de los políticos. Claro, absolutamente. Yo me la valido y todo. Sí, correcto, válido. Y bueno, ahora acaba de salir, ¿no? La noticia de que van a un paro de comercialización, la mesa de enlace. Los 4 si se ponen de acuerdo finalmente en la declaración conjunta, porque también parece que hay mar de fondo, pero en realidad hace 24 o 48 horas estaban almorzando en el Hotel Alvear con el presidente. O sea que fue el apuro que le hicieron de abajo hacia arriba a las entidades, ¿no? Y sí, porque hay lugares donde están sacando los tractores, todo. Exacto. Hay lugares que van la gente... y están apretando en las intendencias, o sea... Sí, exactamente, pero... Cosas que los medios no están absolutamente mostrando. No. Pero las entidades cómo se quedaron también, ¿no? O sea, el 11 de diciembre tendrían que haber empezado a moverse, obvio. Pero no se movieron y mientras tanto almorzaban en el Hotel Alvear que son siempre los mismos, en realidad van cambiando las caras, pero bueno, estaban ahí. O sea que, pero también hay algo en el fondo de una estrategia del gobierno de buscar el enemigo, la cara del enemigo. Esto ya lo vimos con el kirchnerismo. Y entonces la está encontrando. Lamentablemente no le queda otra al campo, pero está encontrando la cara del enemigo y ahí va a apuntar los cañones. El presidente acaba de decir, bueno, se terminó el diálogo, ellos saben que tenemos razón, dice el presidente. O sea que lamento yo profundamente que se haga de vuelta esta estrategia, porque bueno, van contra los únicos que la pelearon tanto durante el kirchnerismo, ¿no? En realidad, pero bueno, ahí estamos. Vamos a un corte y... Vamos a la pausa y lo llamamos al profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Bueno, a ver, basta. Tenemos al más grande, al profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. ¿Cómo le va, profesor? Un gusto tenerlo en Demoliendo Mitos. Gracias por la invitación, Javier, y sus adjetivos siempre son muy generosos, que es típico de la tradición liberal, porque recordemos que el bautismo oficial de la palabra liberal fue en las Cortes de Cádiz en 1812, antes era un adjetivo,
liberal, que quería decir generoso, y fue el bautismo como sustantivo, y usted hace honor a eso. Muchísimas gracias, profesor. Igual le juro que yo no lo sabía eso, ¿eh? O sea, así que encima, digamos, una demostración adicional y una clase más. Lo voy a molestar por dos cuestiones que me gustaría tener su opinión. La primera es que, digamos, si nos puede contar alguna anécdota, digamos, sobre Murray Rothbard, que esta semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del inventor del anarcocapitalismo, y seguramente usted, que ha sido alumno de él, tiene algo para contarnos para enriquecer la figura de ese gigante que ha sido Rothbard. Bueno, fíjese, Javier, que yo lo conocí a Rothbard en el año 1968, cuando fui becado a FIA, la Foundation for Economic Education en New York. Había un colega, que no me acuerdo exactamente dónde era, en Estados Unidos, que estaba también haciendo esas becas en FIA, de apellido Mulhouse, me acuerdo, que me lo nombró, que yo recuerde, por primera vez escuché el nombre de Murray Rothbard y me invitó a una reunión con él. En ese momento él vivía en New York, en un departamento, y ahí nos invitó Rothbard muy cordialmente, muy afectuosamente, con una mezcla de un gran conocimiento y un enorme sentido del humor permanentemente, y ese seminario constó de 6 sesiones, una vez cada 15 días, que interrumpía mis seminarios en FI para visitarlo a Rothbard, en un departamento que estaba lleno de libros. Anne, la mujer, Joanne, muy simpática, muy agradable, nos servía bebidas mientras hacíamos esos seminarios, pero una cosa que me llamó poderosamente la atención era que ese departamento era un piso bajo, era verano, tenía las ventanas abiertas, había un batifondo fenomenal desde la calle, y no parecía incomodarlo para nada a Rothbard, que seguía dictando su seminario como si no hubiera ese batifondo. En todo caso, lo vi personalmente 3 veces a Rothbard. La primera vez fue en el año 68, en este seminario de 6 sesiones, que mucho después me percaté que era un borrador o un precalentamiento de su libro For a New Liberty, que apareció en 1973. Sobre todo, lo tengo un poco desdibujado, pero me acuerdo que uno de los temas que más enfatizaba era la cuestión de la educación, que él había sacado un folleto antes, es decir, no antes de ese seminario, antes de For a New Liberty, un folleto sobre educación, pero esa fue la primera vez. La segunda vez, me arrepiento de esta segunda vez, porque fue en la Mont Pelerin Society, en la reunión de la Universidad de Stanford, en 1980, donde él reunía un grupo, tengo el recuerdo de que era casi toda gente joven, en un salón aparte de las sesiones oficiales de la Mont Pelerin, y yo asistí a las reuniones generales, esta que digo, y no participé en el seminario paralelo que llevaba a cabo Rothbard, cosa que me arrepiento enormemente a esta altura. Y la tercera vez, Javier, fue cuando yo era miembro del comité académico de la reunión de la Mont Pelerin en la reunión de Río de Janeiro en 1993, organizada por un señor subrayo, Donald Stewart, y ahí siempre una vez durante esa semana hay turismo, reuniones que la gente va a distintos lugares a conocer, y nos combinamos con Rothbard de no ir a esas reuniones de turismo y nos quedamos en el lobby del hotel los dos, que lo aproveché mucho. Esa fue la tercera vez. Y luego me he
consultado con él por teléfono para pedir autorización para publicar en nuestra revista académica, en ese momento cuando yo era rector en ESIADE, Libertas, y le recuerdo, Javier, tal vez esto le interesa y seguramente lo conoce, pero hay un primer ensayo, publicamos 5 o 6 ensayos en Libertas, pero el primero, recuerdo que se titulaba Hacia una reconsideración de la utilidad y la economía del bienestar, que fue muy ponderado posteriormente por Israel Kirchner. No me quiero meter acá en cuestiones técnicas, pero en realidad lo que subrayaba en ese ensayo Rothbard, que nos autorizó para publicar y traducir al castellano, es que no se pueden hacer comparaciones intersubjetivas de distintas valorizaciones, por una parte, y por otra parte me parece una cosa muy fundamental, que cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de valores, no se puede hacer referencia a números cardinales, claro. Es decir, números que indiquen intensidad. Esto es, mi valor respecto de tal cosa tiene una intensidad de 4.722. Claro, usted, ni yo, ni nadie de la audiencia va a entender de qué diablos estoy hablando, sí. Porque no tiene sentido. Claro. Solo tiene sentido números ordinales, es decir, yo establezco una prioridad de primero, segundo, tercero, en fin. Bueno, esto es una cosa que lo extendió Rothbard en su célebre tratado de economía, Man, Economy and State. Él decía, por ejemplo, cuando los economistas damos clase, tenemos la tendencia, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la oferta y la demanda, de sobresimplificar y hacer las curvas clásicas de oferta y demanda. Exactamente. Pero en realidad eso está mostrando variables continuas, como si el consumidor pudiera distinguir entre 1 kilo de manteca y 1 kilo 100 gramos y 1 kilo .3. En realidad es una variable discreta, o sea, son puntos. Para simplificar se hace la curva, pero en realidad no son curvas, son puntos. Y lo mismo, y termino con esto para no cansar a la audiencia, cuando se abusa del signo igual. Claro. Incluso se dice, por ejemplo, un par de zapatillas es igual a $50. Si fuera igual, no habría transacción. Claro, exacto. Justamente hay una disparidad entre las valorizaciones cruzadas de compradores y vendedores, y por eso no se puede usar el signo igual. Bueno, le di la lata con respecto a esto. No, esto es más, yo le voy a contar algo. Digamos, mi conversión, o sea, yo de ser un neoclásico recalcitrante, digamos, de fuerte formación matemática, yo me convertí a la escuela austríaca con un artículo de Rothbard que está en El hombre y la economía y el Estado, que fue publicado en Libertas, que se llama Monopolio y competencia, y que tradujo su padre. Exactamente. Mi padre, qué buen recuerdo, Javier, esto. Mi padre tradujo esto. Yo de paso hago una pequeña digresión para decir que mi postura liberal se debe exclusivamente a la paciencia infinita de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, porque yo, a pesar de que completé 2 doctorados, nunca escuché desde la cátedra algo razonable y más o menos adecuado de la tradición de pensamiento liberal. Mi padre empezó en el año 42 con la primera edición castellana del Fondo de Cultura Económica de Prosperidad y Depresión de Gottfried Haberler en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un seminario que los colegas, me contaba mi padre y otros amigos de él, le decían con bastante sorna y no como un adjetivo calificativo que lo ponderaban, le decían los austríacos. Era mi padre, William Leslie Chapman, que después fue colega con mi padre en la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue decano de la UBA y fue el responsable de aceptar la propuesta de mi padre de llevarlo a Mises a la UBA. También Carlos Lucetti, una gran persona que completó después sus estudios en Oxford,
yo lo tuve como titular en mi primera cátedra en el año 68 en finanzas públicas. Él me encomendó que diera la parte de finanzas públicas, esa espantosa de la legislación tributaria, y finalmente yo tomé la parte filosófica que me gustaba, y el pobre Lucetti, que era el titular, tomó la parte aburrida con una gran generosidad. Y le cuento, Javier, también, que en el año 68, que tuve mi primera cátedra, como digo, de finanzas públicas como adjunto, me invitó Alberto Servente, en ese momento presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que después me invitó a ser asesor económico de la Bolsa, a dar una serie de charlas, creo que eran 3, en el recinto principal de la Bolsa. Me quedé absolutamente impresionado que el recinto principal de la Bolsa estaba lleno de gente, como 1000 y pico de personas. Después me di cuenta que no era por mí, sino porque daban un certificado, y cuando yo empezaba, mi mujer estaba encantada, fue con un cuñado mío, y cuando yo empezaba a hablar de la privatización de teléfonos, etcétera, la gente se levantaba de a 400 insultándola a mi madre, y mi mujer quedó muy cohibida, y mi cuñado también, porque se referían muy despectivamente a mi madre en forma permanente, y quedó el recinto con poquísima gente cuando terminé de dar ese curso. Y es más, le voy a decir algo. Digamos, este recuerdo que yo acabo de traer de cómo me convertí en la escuela austríaca, tenemos algunos colegas que le puedo asegurar que si pudieran viajar hacia el pasado, lo harían para tratar de evitar que su padre traduzca esto, así yo no me hubiera convertido nunca a la escuela austríaca, porque veo que hay algunos que no me quieren mucho. Sí, estoy seguro que es así. Que eso no es, de paso, volviendo a lo que inicié con las Cortes de Cádiz, y que era un adjetivo liberal de generoso, y arrastramos en la tradición del pensamiento liberal, aunque se convirtió en un sustantivo, ese adjetivo de generoso. Hay, sí, alguno, digamos, mezquino, resentido, envenenado con el éxito ajeno, pero es muy poco común eso en general, y eso no va solamente para ser justos con los liberales, sino también las izquierdas y todos los intelectuales son en general generosos con sus colegas y muy generosos con sus alumnos, de estimularlos y de casi, diría yo, exagerar sus méritos para tratar de desarrollar sus potencialidades. Es la característica, digamos, del mundo académico intelectual. Sí, es verdad. Alberto, ¿cómo le va a María Saldívar hoy? Hola María, acordate que vos me tuteabas, sí, así que no me digas sí, pero me dio no sé qué, porque como Javier te dice de usted, me dio cosa. Sí, con Javier todavía no, estamos en la era protocolar. Claro, ustedes se conocen nosotros sí, nos conocemos de cuando éramos jóvenes. Igual a mí es mejor dejarme en la era protocolar. Pero María, quiero aprovechar para decir y subrayar de nuevo la audiencia el libro extraordinario que escribiste sobre el peronismo, que habría que repasarlo cada tanto. Muchas gracias, Alberto, ya sé que siempre lo mencionás, así que sí, bueno, es un ensayo escrito desde el liberalismo, porque mucha gente ha escrito sobre el peronismo, pero nadie desde el liberalismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un aporte en ese sentido. No hay datos nuevos, pero sí hay reflexiones diferentes, ¿no? Sí, muchas reflexiones. Así es. Así que, bueno, contame, estamos medio que terminando, pero viene el Día de la Mujer y se va a hacer todo un gran movimiento en aras de, ¿no te parece este absurdo de en aras de la mujer haber festejado como una como un hallazgo el hecho de estar próximos a una ley del aborto? Sí, yo estoy seguro que ustedes dos en el piso tienen la misma preocupación, en el sentido de que si uno recuerda a Mary Wollstonecraft, esa extraordinaria mujer en el siglo XVIII que empezó a escribir sobre el feminismo en su sentido auténtico, de respetarla como persona y dejar de lado los machistas acomplejados, pero eso se ha
transformado en algo espantosamente denigrante para la mujer, empezando con el tema de las cuotas en los planos políticos, académicos y laborales. Denigra, me parece, a la mujer. El otro día, ustedes se acordarán, Javier y vos, María, de esa marcha feminista contra los machos golpeadores, y ensuciaron la catedral y un grupo de chicos intentó limpiarla y los molieron a palos, y era contra los golpeadores. Claro. Ahora, el tema del aborto es a mí me parece uno de los temas más preocupantes de nuestra época, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Se habla de cuidar a los animales, cosa que creo que es importante hacerlo. Yo personalmente, especialmente los caballos y los perros, tengo una especial adoración, pero me parece que los seres humanos, como ha dicho la ciencia y afortunadamente la Academia Nacional de Medicina en la Argentina, desde el momento de la concepción hay un ser humano en acto con toda la carga completa genética del ADN distinto del padre y la madre, en potencia de una serie de cosas como estamos en potencia ustedes y yo y los que nos están escuchando en la audiencia. Se pone como si fuera una especie de magia, que hay una conversión de un vegetal o un mineral en un ser humano en cierto momento, sin percibir que es en el instante mismo de la fecundación, donde está esa persona que merece ser respetada. Por eso digo que esto es mucho peor que la esclavitud en la antigüedad, porque por lo menos ahí había un Espartaco, la esperanza de un Espartaco que pueda liberarse. Sin embargo, acá es un hecho incontrovertible, irreversible, ¿no? Ronald Reagan decía: qué suerte tienen los abortistas que no se les aplicó a ellos la misma política. Claro, obvio. Exactamente. Además, si estamos hablando de estos movimientos populistas que defienden al más débil, ¿qué más débil? ¿Qué más débil que un bebé? Que claro, que un ser por nacer, que no ha nacido, inclusive nacido todo también es débil, claro, sí, ¿no? Claro. O sea, claro, eso que vos decís, María, me recuerda a Julián Marías, que hace un paralelo con Hamlet, con la figura de Polonio, cuando se mató a un fulano con una espada a través de una cortina sin mirarle la cara. Es un acto de cobardía espantosa. Y es cierto que hay cosas monstruosas. No creo que haya una cosa más monstruosa que una violación, pero me parece que eso no justifica otra violación adicional de otro cuerpo. Cuando se dice la mujer es dueña de su cuerpo, por supuesto que es dueña de su cuerpo, pero no dueña del cuerpo de otro. Y por el momento los chicos no crecen en los árboles, es en el seno materno. Tal cual. Así es. Y aparte, digo, lo que a mí también me parece muy interesante, ¿no? Digo, con toda esta discusión del feminismo y todo, digo que se lo toma, digamos, desde la izquierda. Y lo más interesante, que la primera reflexión sobre los derechos de las mujeres y que sean tratadas en un pie de igualdad con los hombres, el primer avance en eso lo hizo Jeremy Bentham en 1750. O sea, alguien, digamos, que, digamos, adhiere a la tradición liberal. Digo, podemos discutir después cuánto más o menos, pero digamos, sí, o sea... Y además otra cosa, ¿no? Hablando de derechos, porque, bueno, esto también lo has comentado, Javier, vos. Está el derecho del padre también, ¿no? Claro, el derecho del padre. Que las feministas se lo pasan por arriba. Bueno, es más, es tremendo, porque sacaron un afiche y dice, y el resto es decorado, o sea, los demás no podemos opinar. Claro. Claro, y hay algunos argumentos que son, yo no diría tragicómicos, porque no hay nada cómico en esto, porque es un drama, pero digamos, se dice que el feto, el cigoto, es inviable, igual que de inviable que los bebés o que los inválidos, lo cual no justifica exterminar a inválidos o a bebés. Lo mismo cuando con la medicina moderna se puede adelantar malformaciones. Eso, digo, hay que extrapolarlo a la idea de paralíticos o de sordos, que tampoco se justifica liquidarlos. Y hay esa cosa bastante irónica de ese médico que una señora decía que quería abortar y le preguntó por qué, y le dijo, bueno, porque
no tengo recursos y soy muy pobre, le contestó, ¿por qué no lo mata su hijo mayor que come mucho más? Claro. Claro. No, y aparte hay otro argumento que es muy torpe también, cuando dicen, no, bueno, pero igual los abortos van a seguir, los abortos suceden. Bueno, entonces con ese mismo argumento, entonces ¿por qué, los asesinatos también? Entonces que lo despenalicen los asesinatos, claro, que despenalicen, digamos, el robo. Si total van a seguir sucediendo. Exacto. Bueno, Alberto, yo tengo que darte la mala noticia para la audiencia y para nosotros. Para nosotros. Exacto, de que se terminó nuestro tiempo al aire. Así que te vamos a tener que despedir y agradecer tu participación, porque sabemos que sos reacio a los medios. Aparte, profesor... Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo muy grande a los dos. Es decir, a los dos, para citarlo a Borges, en realidad todos es una abstracción, cada uno es una realidad, como decía Borges. Maravilloso. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos... Lujo. Digamos, aparte es como nuestro padrino del programa, en nuestro nuevo horario, nuestro padrino es el doctor Alberto Venegas Linchico. Vayan a buscarla al ángulo, a todos los resentidos. ¿Saben qué? Hasta la próxima semana y ¡viva la